Hola grupo, bienvenidos a una nueva semana de trabajo, en este caso la semana número 23. Vamos a continuar trabajando en el campo del turismo y la gastronomía y nos enfocaremos en las interferencias lingüísticas como problemas de traducción especializada, pero en este caso en el plano léxico. Además, vamos a continuar aprendiendo nuevas estrategias de traducción, el préstamo y el calco para encontrar la manera de resolver dichos problemas. Vamos a ver a qué les llamamos interferencias lingüísticas. Las interferencias lingüísticas ocurren cuando una persona que domina más de un idioma mezcla sin darse cuenta estructuras, palabras o significados de una lengua con otra. Es decir, hay un contagio entre dos sistemas lingüísticos. Mientras que las estrategias de traducción, como el préstamo o el calco, son recursos conscientes y planificados que el traductor utiliza para enriquecer el léxico y resolver vacíos terminológicos de manera aceptada por la comunidad lingüística, la interferencia lingüística es un fenómeno inconsciente que no es intencional y que surge por la falta de dominio o por confusión entre las lenguas que están en contacto. Así se manifiesta en errores o desviaciones que alteran la norma y afectan la naturalidad del texto meta. En traducción, esto cobra especial relevancia porque estos errores pueden transmitirse a los lectores que luego los reproducen en su propio uso del idioma. Por eso, reconocer las interferencias es fundamental para mejorar la precisión y la naturalidad en los textos traducidos. En cuanto a las interferencias lingüísticas en el plano léxico, vamos a analizar ahora los calcos léxicos, también llamados falsos amigos, que son un tipo muy frecuente de interferencia lingüística que se produce cuando el traductor elige una palabra del español simplemente porque se parece, ya sea en su forma o en su sonido, a la palabra del idioma original. Este parecido superficial, ya sea formal, etimológico o fonético, genera una ilusión de equivalencia, pero que en realidad los significados no coinciden. Por eso el resultado es una traducción incorrecta o poco natural que va a alterar el sentido del texto y puede hasta incluso cambiar su interpretación. Lo importante en este caso también es entender que estos calcos no se limitan a un solo tipo de palabra, ya que pueden aparecer en sustantivos, adjetivos, verbos o adverbios, como vamos a ver ejemplos en la diapositiva siguiente, y hasta incluso también pueden afectar el orden sintáctico de las frases cuando el traductor copia inconscientemente la estructura de la lengua de origen. Para evitar entonces este tipo de interferencia, el traductor tiene que desarrollar una conciencia lingüística constante, es decir, tiene que analizar el contexto, consultar diccionarios especializados o fuentes lexicográficas confiables y nunca confiar únicamente en la apariencia de una palabra. El saber detectar y corregir los falsos amigos es un paso clave en el proceso de formación profesional porque nos va a permitir lograr una traducción que no solo sea fiel al contenido, sino también natural y sobre todo también culturalmente adecuada para el lector meta. Vemos en esta diapositiva algunos casos de falsos amigos que pueden presentarse en diferentes categorías gramaticales. En primer lugar, vemos el caso de un sustantivo, donde observamos que el problema surge cuando una palabra del español parece coincidir con la del inglés, pero que en realidad no tiene el mismo sentido. Es el caso de import, que se traduce erróneamente por importe, cuando en realidad significaba importación. En cuanto al adjetivo, el error más frecuente ocurre con palabras como actual, que se parece mucho al inglés actual, pero cuyo significado es distinto. Aquí vemos cómo el parecido formal puede confundir al traductor y llevarlo a un falso amigo. Además, vemos en este ejemplo un calco en el orden sintáctico. En el caso de los verbos, la interferencia se da cuando se copia una estructura o un uso del verbo de la lengua fuente. En este caso tenemos el verbo to involve, que puede ser traducido de manera errónea como envolver, en lugar de abarcar, incluir, involucrar. Es decir, en este caso se traduce por semejanza, pero se pierde la precisión del sentido. Con los adverbios el error es similar, aparecen pares que son engañosos, como eventualmente y eventually, que no significan lo mismo. Esto demuestra que el calco también puede afectar incluso a elementos pequeños del discurso.
Aquí vemos que para traducir eventually de manera correcta, lo vamos a traducir como finalmente o a la larga. Este resumen entonces nos muestra que la interferencia léxica no se limita a un solo tipo de palabra, sino que atraviesa todo el sistema lingüístico. Por eso el trabajo del traductor va a requerir una mirada atenta, crítica y sobre todo también contextual, que le permita distinguir entre las semejanzas formales y los verdaderos equivalentes de sentido. Bien, ya hablamos de los calcos léxicos o de los falsos amigos como interferencias lingüísticas en el plano léxico y vamos a hablar ahora de los extranjerismos innecesarios. Los extranjerismos en general siempre han sido una fuente constante de expansión del vocabulario en un cierto idioma y hasta en muchos casos van a resultar necesarios. Sin embargo, cuando adoptamos palabras extranjeras que ya tienen un equivalente válido en español, vamos a caer sí en una interferencia innecesaria. Sería, por ejemplo, el caso de utilizar en un texto meta meeting en lugar de reunión o feedback por retroalimentación. El uso exagerado, entonces, de este tipo de extranjerismos siempre suele estar motivado ya sea por el prestigio social que tiene el idioma inglés o por ciertas modas lingüísticas, pero a la misma vez va a debilitar la identidad del idioma y hasta entorpecer la comprensión en español. Por eso vamos a usar nuestro criterio profesional para evaluar si el extranjerismo es necesario o es superfluo y siempre que exista una forma adaptada deberemos optar por ella en español. Pasemos ahora al segundo tema teórico que nos ocupa esta semana y que son las estrategias de traducción, en este caso el préstamo y el calco. Pero antes de seguir, voy a hacer hincapié nuevamente en algo que ya mencioné en las primeras diapositivas, que consiste en la diferencia entre una estrategia de traducción y una interferencia lingüística. Las estrategias de traducción, como es el caso del préstamo o el calco que vamos a ver en esta semana, son recursos planificados y conscientes que el traductor va a utilizar ya sea para enriquecer el léxico o para resolver algún problema de traducción como puede ser un vacío terminológico en la lengua meta. Es decir, el uso de una estrategia de traducción está aceptado por la comunidad lingüística, mientras que una interferencia lingüística va a ser un fenómeno inconsciente, no intencional, que surge por la falta de dominio o por la confusión que se produce entre dos lenguas en contacto. Dicho esto, vamos a retomar el préstamo como una estrategia de traducción y vamos a decir que un préstamo lingüístico es una palabra que una lengua toma de otra. Podrá ser un préstamo puro, es decir, cuando se conserva la forma original, como es el caso del software o MOL, o bien será un préstamo adaptado cuando se ajusta a la fonética o a la morfología de la lengua receptora. En este caso tenemos la palabra detox en la que se incorporó una tilde en la letra E. Decimos entonces que los préstamos cumplen una función clave que es la de cubrir vacíos léxicos, es decir, la de expresar conceptos que no existen o que son poco conocidos en la lengua meta. Además, también sirven para acercar las culturas y el conocimiento de una lengua a otra. Vamos a decir que se identifican tres situaciones principales para su uso. La primera es el vacío léxico, es decir, cuando no existe equivalente en la lengua meta, como pueden ser los nombres de ciertos alimentos, algunos objetos culturales o también expresiones idiomáticas. El segundo caso de uso va a ser por el uso extendido en una lengua, que ocurre cuando existe un equivalente, pero la palabra extranjera es más conocida o más frecuente. Esto se da especialmente en los campos de tecnología, de moda o de gastronomía. Finalmente, otro uso que se le da, otro motivo por el que se usa un préstamo, se toma un préstamo, es el estilo del género. Se va a utilizar entonces un préstamo para lograr un efecto estilístico, un tono extranjerizante o de prestigio. Esto va a ser común en los textos publicitarios, académicos o literarios. Pasamos ahora a la segunda estrategia de traducción que abordamos esta semana, que es el calco.
Vamos a decir que a diferencia del préstamo, que transfiere un término extranjero de manera integral, el calco, en cambio, implica traducir o sustituir morfemas de una palabra, de un sintagma o hasta de una expresión extranjera para hacer comprensible un concepto que no existe en la lengua meta. El calco entonces podrá aplicarse de diferentes maneras según sea la relación entre la lengua de origen y la lengua meta. Se van a identificar principalmente 4 tipos. El primero es un calco literal, en el que consiste traducir palabra por palabra, siempre respetando la estructura del español y manteniendo la claridad del concepto original. También podemos encontrar un calco estructural, que es cuando se respeta la estructura de la lengua de origen, aunque genere una construcción novedosa en español. Un ejemplo clásico es State of the Art, en el que se lo traduce como estado del arte, donde la traducción literal se combina con un ajuste sintáctico para que la expresión sea comprensible. También tenemos otro tipo de calco, que es el calco asimétrico, donde se combina la traducción literal de algunos elementos con la adaptación libre de otros, siempre y cuando se ajuste al español para que sea natural. Finalmente, un calco que es muy característico es el calco semántico, en el que se toma el significado de una palabra extranjera y se lo aplica a un término que ya existe en español. Es el caso de mouse, que se lo utiliza como ratón en español, para referirse al dispositivo de las computadoras. También está el caso de green, que se lo traduce como verde en productos ecológicos. En estos casos, el calco originalmente resolvía un vacío léxico y cultural, aunque hoy ya puede estar lexicalizado. Tenemos que tener en cuenta que si un término ya está lexicalizado, no vamos a estar aplicando una estrategia de traducción. En síntesis, entonces, el calco se va a utilizar principalmente cuando no existe un equivalente en la lengua meta, es decir, frente a un vacío léxico. También se puede aplicar para evitar un préstamo o bien por motivos de uso extendido o por estilo. Eso sucede en el caso en que se busca dotar al texto de cierta sofisticación o extranjerización. Es importante resaltar en este caso que, a diferencia de la traducción literal de palabra por palabra, el calco nos permite, como lectores, también comprender el concepto subyacente y nos acerca a una realidad extranjera que no existe en nuestra cultura. Por esto, el calco constituye una herramienta estratégica del traductor que no solo traduce palabras, sino que también traduce y transfiere ideas y nociones culturales. A modo de cierre, en cuanto a las estrategias de traducción que abordamos esta semana, vamos a puntualizar en la diferencia existente entre préstamo y calco. Podemos resumir esta diferencia en que el préstamo se va a transferir tal cual o con pequeños ajustes gráficos o fonológicos, mientras que el calco se va a construir a partir de significantes que ya existen en la lengua meta, es decir, que el calco va a ser un sintagma en español que reproduce el sentido de la expresión extranjera. También es importante que digamos que tanto el calco como el préstamo son estrategias de incorporación de lemas a la lengua y que al mismo tiempo son estrategias de traducción. ¿Esto qué significa? Significa que el traductor debe emplearlas de una manera consciente y evaluando siempre el tipo de discurso y el género textual que está traduciendo. En los textos técnicos o científicos no es adecuado que el traductor invente palabras. En estos casos va a ser mejor investigar y consultar con especialistas en el área temática en la que estemos trabajando. Sin embargo, en la traducción literaria, por ejemplo, o en la traducción publicitaria, es posible aplicar calcos o préstamos con mayor libertad, recurriendo incluso a la transcreación o a la traducción creativa para mantener cierto efecto del texto original. En este video presentación semanal me gustaría puntualizar también sobre el trabajo práctico de esta semana, el trabajo práctico número 16, que como ya sabían es grupal. Para ello contaban con una planilla para organizarse en grupos que debía tener un mínimo de 4 integrantes y un máximo de 5. Recordarles también que no se puede entregar el trabajo práctico de manera individual. En cuanto a la parte de traducción, deberán traducir 2 fragmentos y para ello tendrán que organizarse igual que para un proyecto de traducción en la vida profesional real.
Por eso, cada uno de los integrantes va a tener un rol específico dentro del equipo de 4 o 5 personas que se van a complementar entre sí para llegar finalmente a la entrega. El proyecto se va a organizar entonces en 3 roles distintos, uno de traducción, uno de revisión y uno de gestión. Cada fragmento va a tener un traductor y un revisor asignados, y si hay un quinto integrante, su función será la de supervisar la coherencia entre los fragmentos y también encargarse de los aspectos técnicos. Este gestor también deberá descargar el archivo del Drive, compilar la traducción final y también subirla a la plataforma como entrega oficial. Es fundamental que el grupo se organice desde el inicio, identificando a cada miembro en el rol que va a desempeñar. Además, este trabajo en grupo puede convertirse en un espacio ideal para que se puedan apoyar mutuamente en la actividad opcional que acompaña este trabajo práctico, que consiste en la práctica de la competencia instrumental, que implica familiarizarse con las herramientas de traducción asistida. En el caso de este trabajo práctico, el uso de estas herramientas no exige más que unos pocos pasos, por lo que representa una excelente oportunidad para que puedan practicar y empezar a usar estas herramientas, ya que en el trabajo práctico número 17, la entrega con el uso de una herramienta de traducción asistida por computadora va a ser obligatoria. En cuanto a la teoría aplicada del trabajo práctico de esta semana, encontrarán una primera consigna en la que deberán resolver 2 problemas de interferencias lingüísticas en el plano lingüístico textual, luego 2 problemas de interferencias lingüísticas en el plano léxico y finalmente 2 casos en los que deberán aplicar una estrategia de traducción de las que vimos hasta el momento, es decir, de modulación, de transposición, de préstamo o de calco. Recuerden que cuentan con una guía de resolución del trabajo práctico para descargar de la plataforma, que les va a dar las pautas paso a paso de cómo completar las tablas de la manera correcta. Hasta aquí este video. Les deseo una excelente semana. Saludos.